día de hoy vamos a saber cómo podemos adquirir una propiedad a través de este famoso término que es la prescripción. ¿Servirá por el tiempo que hemos estado habitando una propiedad y no somos los propietarios? ¿O ingresamos a una propiedad porque la vemos, por ejemplo, sin que nadie lo esté habitando? Esto y más vamos a conocer el día de hoy, mitos y realidades, con el licenciado Ulises López Flores. El licenciado Ulises López Flores es secretario proyectista en sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia y es especialista en las áreas en materia civil y mercantil, a quien por supuesto yo le agradezco mucho el que esté con nosotros el día de hoy y que nos pueda platicar sobre este importantísimo tema. Muchísimas gracias, licenciado Ulises López Flores, por haber aceptado la invitación de Anesma Networks. A la orden que me habla Luz Helena, y a tu público, a tu audiencia, les agradezco la oportunidad que me brindan pues de compartir un poquito de mi experiencia, de mi trayectoria como servidor público en la sala civil, que veo asuntos de diversa índole, pero en esta materia. Así y bueno, pues para entrar en materia me gustaría hacer el planteamiento de algunos casos que puedo yo entender que son del interés de las personas, que es cuando pensemos en el caso de alguien que adquiere un bien inmueble mediante un contrato privado de compraventa y resulta en un momento dado que se da cuenta o advierte que quien le vendió no tenía esa titularidad en el registro público, no se ostenta en el registro público de la propiedad como propietario. Yo voy, quiero comprar una propiedad y en este caso no me doy cuenta si esa persona que me está vendiendo ese bien, si realmente es propietario o no. Sería una de esas hipótesis. No pensemos en el hecho de que de algún tipo de fraude, o pensemos en la simple situación de que realmente sí compró de quien era el titular registral, pero no formalizó esa compra y a su vez hace la venta. Esta persona que adquiere, finalmente llega un momento en que pensemos el caso que usted ve la necesidad de adquirir un crédito y quiere garantizar ese crédito con su bien inmueble y resulta que tiene esa limitante, que no tiene la formalidad que la ley exige para este tipo de compraventas y bueno, ve la posibilidad de poder formalizar incluso ante notario. Sí. Le puede exigir la formalización vía judicial, pero pues se ve un poquito complicado precisamente porque no tiene esa inscripción. Entonces en ese estadio es donde empieza a cobrar relevancia o interés la figura jurídica que contempla el Código Civil, que es la prescripción positiva como medio para adquirir la prescripción bajo ciertas condiciones en el uso del inmueble, en la detentación, en su posesión por cierto tiempo, que más adelante hablaremos de ello y con las características previstas. Una vez que se justifiquen o se esté en aptitud de poderlas justificar, se puede acudir ante un juez debidamente asesorado por un abogado que es experto en la materia, para promover precisamente un juicio en el que al final del camino se concluya con una sentencia que declare que es propietario por haber cumplido los requisitos que la ley establece para la prescripción, y justamente ahora esa sentencia le sirva de título inscribible que le dé toda esa disponibilidad que tiene quien es propietario. Ya no sería un simple estado de hecho o una disposición limitada que tenía, que dijera alguien, bueno, es que yo desde que compré soy propietario, sí, pero tenías limitantes, no tenías el despliegue total de los atributos de la propiedad, con el ejemplo que vimos, ¿no? Quiere obtener un crédito y bueno, no le sirve. No pudo. Así es. Esa limitante ya se salvaría a través de una sentencia que lo declare que es propietario como título inscribible. Esa sentencia no serviría como el título de propiedad. Así es, surte esos efectos, bueno, y ahí es donde se ve la utilidad o importancia para aquellos que han adquirido a través de un contrato de compra-venta, que la ley, empecemos a hacer algunos comentarios, pues lo estima como un título suficiente o apto, objetivamente apto para poder prescribir, porque bueno,
Aquí hay, entremos en algunos de los atributos que la ley prevé para poder prescribir. Dice que la posesión que se detenta debe ser en concepto de propietario, debe ser pública, esto es, conocida por todos o que pueda ser conocida por todos, debe ser pacífica, es decir, que no medie violencia, y debe ser continua. Continua no necesariamente implica el hecho de que no me pueda yo despegar o salir o no pueda salir ni un fin de semana, no. Sí. Que revele actos que de manera continua la gente, mis vecinos, el medio puedan advertir a través de sus sentidos, pues que yo soy el dominador, que tengo ese ánimo, tengo ese deseo de conducirme como propietario. Pago no solo los servicios, que generalmente implicarían también para alguien que no tiene una posesión originaria, que es la que se tiene en concepto de dueño, sino derivada. ¿Derivada por qué? Porque derivó justamente puede derivar de una relación personal, como un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, o en otras ocasiones no sé, puede ser más limitada como el depósito. En el depósito ni siquiera tiene la posesión, solo está facultado para detentar, ¿no? Entonces ya si revela esa conducta de conducirse como dueño, como dominante, como poseedor, no necesariamente tiene que estar, simplemente revelar, hacer mejoras, mantenimiento, pagar el predio, que generalmente es inherente al dueño. Al dueño, claro. Eso le va generando las condiciones que le den en su momento esa posibilidad de poder acudir a un juicio de prescripción. La ley prevé. Propietario. Bien importante esto, tome nota. Recuerden que por supuesto nuestro chat ya está abierto por si desean hacernos alguna pregunta, con mucho gusto, aprovechando la presencia del licenciado Ulises López Flores. Muy importante esto, Ulises, que sí podemos utilizar un contrato privado de compraventa, pero como nos estás indicando en este caso, hay que tener ciertos cuidados y ciertas verificaciones de cuando vayamos a adquirir esa propiedad. Es lo más sugerible, que se verifique en el registro público de la propiedad si el bien inmueble se encuentra inscrito a favor de quien lo está vendiendo. Sí. Pero en ocasiones, pues por la cuestión de la economía, por pensar en ahorrarnos algo de dinero, y además estamos viendo, nos están entregando las llaves, no vemos ningún problema, incluso platicamos con los vecinos, nos dicen sí es el dueño, pues lo creemos suficiente y hacemos la compraventa, empezamos a hacer uso del bien inmueble y no vemos mayor problema en ello. Hay casos en los cuales ese título, ese contrato privado tenga otras deficiencias, no necesariamente que no sea que no esté inscrito quien nos vende, sino que puede darse el caso, no vamos a verlo tan grave, que el que nos vende solo sea copropietario, esto es, que haya otros que tengan ese mismo derecho de participación o ese mismo derecho de propiedad, pero quien nos vende no nos lo dice. Entonces yo no conozco que en el registro público existen dos propietarios, está la figura de la copropiedad. Así es, muy importante, muy delicado. Vicio ahí que ya se podría entender como la ley lo establece, como un título que sigue siendo suficiente porque hay buena fe. Aquí vamos a entrar en la cuestión de los términos que nos prevé la ley para adquirir la posesión. Cuando esta es de buena fe, nos dice la ley que los bienes inmuebles los podemos adquirir por tener la posesión en un lapso de 5 años, se ha consumado esta, si además de ello se pueden demostrar los atributos que comentamos, ¿no? De la continuidad, de la posesión, que esta misma posesión sea pacífica y pública, que pueda ser conocida por todos. Muy importante tomar en cuenta todos estos elementos para poder acreditarle en este caso al juez esta situación y poder obtener una sentencia favorable. Bien importante también este punto que nos vas a ilustrar sobre la mala fe, que lamentablemente son situaciones que suceden muchísimo. Sí. Vamos a hacer un corte, no tardamos nada para que nos expliques esta situación, Ulises. ¿Cómo no? Continuamos, gusto. Regresamos, no tardamos.
¿Qué tal, amigos? Yo soy Mauricio Ruiz. Yo soy Reina. Y queremos invitarlos para que todos los lunes nos acompañen a partir de las 5 de la tarde a este nuevo programa que se llama En Bohemia. Donde, bueno, vamos a tener muchas canciones, muchos recuerdos. ¿Qué más, Reinita? Muchos recuerdos, vamos a platicar con ustedes. Va a ser música del corazón, amigos, que de verdad les va a gustar. Música en vivo y además aceptamos todas sus peticiones, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Los esperamos, recuerden, lunes 5 de la tarde. Por Anesma Networks. Mi nombre es Mónica Balcázar y te invito a que me sigas todos los lunes en punto de las 12 del día en mi programa de Bien Administrado, donde vas a aprender a mejorar tu cultura financiera. Te vamos a explicar cómo lograr tus sueños. ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres comprar un auto? ¿No sabes dónde está tu Afore? ¿Quieres saber sobre ahorro a corto y a largo plazo? Aquí te vamos a explicar con la ayuda de especialistas estos y muchos más temas. Sígueme todos los lunes en punto de las 12 del día, solo por Anesma Networks. Ya estamos de regreso en su programa Por la Derecha. El día de hoy estamos tocando un tema sumamente importante, que es la adquisición de una propiedad a través de este famoso término legal que es la prescripción. Para ello tengo como invitado al licenciado Ulises López Flores. Muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios. Recuerden que nos pueden plantear alguna pregunta. En este caso, Ulises, nos decías esta situación de los elementos de buena fe, muy importante el que nosotros sepamos cuáles son para poder iniciar un procedimiento, pero también lamentablemente se dan casos de mala fe. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La ley también prevé la posibilidad de adquirir un bien inmueble por prescripción cuando se entra cuando se está en el tema de la mala fe. Esto es que es adquirida de mala fe. La ley maneja dos hipótesis, que es cuando tú conoces los vicios del título. Decía yo antes del corte el caso de una copropiedad en el que solo uno vende el inmueble, pero el que compra no lo sabe. En este caso pues hay buena fe. Así pero es. Desde el momento en que conoce ese vicio, dijéramos en el caso de que pasa lo mismo, ve la necesidad de tener que formalizar para tener toda la plenitud del disfrute y uso de su propiedad, se encuentra que en el registro público pues está el otro propietario y pues, él no participó en la venta. Entonces, en ese momento ya conoce el vicio que su título tiene. Allí ya cambiaría el estatus, ya habría mala fe con ese conocimiento. Puede darse el caso que cuando ese conocimiento se haya revelado y ya sea de mala fe, pero sin embargo el lapso de tiempo que la ley prevé para la prescripción de buena fe, los 5 años ya hayan transcurrido, puede perfectamente iniciar su juicio y acreditar los elementos, aunque ahora ya sepa que hay mala fe porque conoce el vicio, pero la prescripción ya se había consumado porque ya habían transcurrido esos 5 años con esa posesión como estado de hecho. De que yo estoy ahí habitando, utilizando mi propiedad. Así lo aprovechas conduciéndote con ese carácter de dueño. De dueño, que es lo que te posibilita. Entonces, la ley en este caso protege esa situación, lo ajusta esa situación de hecho, y la sentencia resuelve que ya se había transcurrido ese término y simplemente lo declara en el momento que ya se vea consumado. Ya no le afecta el hecho que conozca el vicio de su título, aunque se tarde un poco de tiempo en promover. No habría riesgo, pudiéramos decir. No habría mucho riesgo en el sentido de conocer ese vicio, ¿no? Hay casos aquí, vamos a plantear vinculado con el otro lado de la moneda, en este caso de la prescripción, porque quien adquiere por prescripción, finalmente estamos hablando en el tráfico comercial de los bienes que se pueden adquirir, sí. Justamente tienen un propietario, pues la va a perder el anterior propietario. En el caso de la mala fe,
cuando se da el caso de que alguien entra a poseer sin derecho, también la ley lo contempla como de mala fe. Incluso en la legislación de la Ciudad de México se contempla la posibilidad de que alguien pueda adquirir cuando su posesión deriva de un delito. Entonces, sin embargo, no es directo el lapso de los 10 años que nos enmarca la ley, sino que primero tendría que prescribir el ejercicio de la acción penal o la penalidad que competa para empezar el cómputo de los 10 años de mala fe. Y sin embargo, eso tampoco liberaría, como en la buena fe, de tener que demostrar la causa que generó y además la calidad con la que entró a poseer, porque bueno, no es lo mismo el hecho de que ya demostré la causa que generó mi posesión, ya sea de buena fe o de mala fe. Encontré ese predio, está solito, y me meto. Claro. Hay un riesgo para el propietario que tiene inscrito su inmueble, está con la tranquilidad de que fue con el notario, lo adquirió de quien era el titular registral, sí, pero tiene una actitud, dijéramoslo, beligerante o negligente, es poco atento a verificar el estado de su inmueble. Y bueno, pues eso sí le representa un riesgo. Claro, un riesgo. Sin embargo, ese riesgo es salvable, dijéramos, cuando no hay un desinterés. Por el contrario, está atento con una frecuencia relativa, puede ser de manera directa o por otra persona que lo represente. Bueno, verificar el estado del inmueble. Si ve que alguien ha invadido, bueno, tiene los mecanismos tanto civiles, legales, tanto civiles como penales también, para, muy importante, para poder denunciar el despojo o el interdicto de recuperar la posesión. Muy importante esto que nos comentas, Ulises. Cuando comentamos que íbamos a hablar de este tema, tenemos mucha comunidad que vive fuera de México, que tiene aquí sus propiedades y que por alguna circunstancia las deja sola. Y en este caso también hemos tenido casos en el que nos avisan de que se metieron ya a su propiedad. Bien importante esto que nos ilustras de que podemos iniciar un procedimiento penal, un procedimiento civil, en este caso también, que son los mitos de que mucha gente de mala fe cree que yo veo un predio solo y me voy a meter y no me van a sacar y no importa, voy a dejar pasar el tiempo, justo lo que comentas de los 10 años y para poder iniciar mi proceso y yo quedarme con esa propiedad. Pero en la realidad no lo es así como nos estás comentando. No es tan sencillo, no es tan fácil. Incluso se han dado casos que ya ha prescrito el ejercicio de la acción penal y la persona que detentada la posesión con ese carácter inicia un juicio de prescripción de mala fe. Han pasado 10 años, en esos 10 años en el que se sigue revelando el desinterés del propietario. Pasaron 10 años, no se ha presentado, y el que pretende prescribir porque se metió sin derecho piensa que lo va a lograr y no demuestra ante un juez en el proceso civil de prescripción, no demuestra que el inicio de su posesión fue con ese carácter de propietario. Entonces no basta la causa generadora, pudo ser en este caso el delito, sí, está muy bien, pero sí, un delito, pero eso a mi juez civil no me permite advertir que la calidad con la que posees sea de propietario. Tienes que acreditármelo, no puede darse por sentado esa situación. Es una carga probatoria, sí, que difícilmente, pues, o es más difícil para una persona que no tiene un título, que carece de título, ese sería la hipótesis. Se introduce un bien inmueble que sabe de antemano que no es de él y es sin título. O sea, esa situación no lo salva de tener que demostrar de todos modos que adquirió. Sí. ¿Cuál es la causa por la que adquirió? Aquí podría ser importante justamente para los que tienen una propiedad y tienen esa preocupación, pues generar actos relativamente continuos. Si hablamos de un margen, de un marco de 10 años, pues hay periodos útiles, ¿no? Para verificarnos en cada 2 o 3 años. Claro, tener ese cuidado como propietario. Mandar a hacer obras de mantenimiento
o incluso el rentarlos para tener esa tranquilidad. Aquí no sé si sería oportuno de una vez tocar ese tema del... Vamos a hacer un corte y justo eso también quería tocar, que tenemos unas preguntas justo también tratándose de los arrendamientos. ¿Qué riesgos hay? Correcto. Si se puede o no obtener la propiedad a través del arrendamiento. No tardamos nada, gracias Ulises, regresamos. Mi nombre es Mónica Balcázar y te invito a que me sigas todos los lunes en punto de las 12 del día en mi programa de Bien Administrado, donde vas a aprender a mejorar tu cultura financiera. Te vamos a explicar cómo lograr tus sueños. ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres comprar un auto? ¿No sabes dónde está tu Afore? ¿Quieres saber sobre ahorro a corto y a largo plazo? Aquí te vamos a explicar con la ayuda de especialistas estos y muchos más temas. Sígueme todos los lunes en punto de las 12 del día, solo por Anesma Networks. Ya estamos de regreso. El día de hoy, recuerden, estamos tocando un tema muy importante sobre la adquisición de una propiedad a través de la prescripción. Tenemos unas preguntas justo de este tema, Ulises, que nos estás comentando a través de un arrendamiento. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué pasa si el arrendador fallece? ¿Pudiera yo obtener derechos de propiedad? Y también nos están diciendo, si ya no renuevo mi contrato de arrendamiento y sigo viviendo ahí, ¿adquiero derechos de propiedad? ¿Qué nos puedes comentar? La respuesta inicial sería no. No. Muy bien. Porque la causa por la que entraron fue derivó de una relación personal que les permitió tener el uso. Y con esa característica es sabido y se mantiene que la tiene como arrendatario. Entonces, mientras esa característica no varíe, no cambie la causa, que haya una modificación, puede darse el caso que dejen de cobrarle las rentas, fallezca el arrendador. Y bueno, es sabido, la ley civil prevé que el arrendamiento no termina por muerte del arrendador. Entonces continúa, se vuelve indeterminado y serán deudores de muchas rentas, pero siguen siendo arrendatarios, no cambia ese carácter. Entonces, bien importante este punto que dices, partimos de que se da de una relación diferente, en este caso no porque yo tenía el objetivo de adquirir derechos de propiedad. Es correcto, sí, porque no es solo la intención, no solo el ánimo, el deseo, el decir, hoy amanecí con el deseo, yo soy propietario, ya no le pago la renta como no me viene a cobrar, hoy exteriorizo ese deseo, no hay una causa. Entonces podrás a partir de allí disfrutarlo como propietario porque ya no te cobran la renta, incluso con ese pensamiento que tienen, pagas el predio que generalmente le corresponde al dueño, los servicios pues los tienes que pagar siendo arrendatario o dueño, y dices tú que con ese disfrute ya le dices a tus vecinos, haces una fiesta y oye, yo soy propietario, órale, salud, y te conocen que eres el dueño, bueno, estás disfrutando. Pero no hay una causa que haya modificado, entonces esa limitante te impide. Entonces eso puede que incluso quitar el mito que pueden tener algunas personas que tienen el deseo de arrendar sus inmuebles, de rentarlos y dicen, oye, ¿puedo perderlo con el paso del tiempo? No, porque la causa no varía, puede estar 20 años, 5 de ellos ya sin pagar renta y eso no sucede. No van obteniendo derechos de propiedad, no les genera ni como derecho. Esa situación que nos se preguntan en el sentido de que ya se venció su contrato de arrendamiento, ya no lo renovaron, yo sigo habitando, hasta como dices, pagando o sin pagar renta. Sí, se volvería indeterminado, pero sigue teniendo la misma característica. Tiene que haber algo que le cambie la causa, no sé, no quiero dar malas ideas, no sería el caso, pero dijéramoslo técnicamente, tendría que haber certeza de que terminó esa relación personal, una terminación de arrendamiento, y si a pesar de ello sigo poseyendo, habría un inicio, un parteaguas diferente de la calidad con que detento o con que ocupo yo la posesión. Porque si ya el arrendamiento ya terminó,
Bueno, vamos a ver, ahora, ¿cuál es la causa por la que estás poseyendo? Ahí sería otro tema de poder quizá acreditarla, pero mientras se mantenga ese estatus y no haya ninguna cuestión diferente, el arrendamiento no es apto. No es. Muy bien. Ni como dices esta situación también de que yo me adquiero derechos como de propietario porque estoy habitando ahí. Tampoco, sea en arrendamiento o sin arrendamiento. Tampoco. Muy bien. Muy bien, que son esos mitos que mucha gente cree y que, por ejemplo, propietarios no se atreven a arrendar un inmueble por esos riesgos que creen que pudiera pasar, que en la realidad, como nos estás informando, no lo es así, o tampoco que la gente crea que es muy fácil de que yo ingreso a un predio y así nada más porque sí, voy a través del tiempo, de la prescripción, adquirir esos derechos de propiedad, de propietario. No, incluso ni aunque abandone su derecho de el legítimo propietario abandonará su derecho por más de 10 años, eso no es suficiente, la ley no lo permite, vamos, los establecidos en ley no están hechos para incentivar el desapoderamiento arbitrario, lo protege la posesión porque es un estado de hecho que se ejerce y lo protege la ley, pero no es con el ánimo de incentivar justamente el desposeer a quien es el legítimo propietario. Por eso mismo están esos mecanismos en un lapso útil de tiempo, pues que den la posibilidad de revelarlos por el que es el titular, que impidan que alguien sin derecho les pueda en algún momento privar de la propiedad. Así es, muy importante conocer y saber todo esto. Muchas gracias, Ulises. Criterios de la Corte, Ulises, aprovechando pues tu presencia, como dices, como servidor público, ¿qué criterios de la Corte pudiéramos utilizar en este tipo de procesos? Hay criterios muy interesantes que ha establecido la Corte, que bueno, en algún momento pues se ubicaba en los juzgados, cuando alguien que tiene un título objetivamente válido, entendidose como el que es perfecto en la medida de la relación que se derivó, digámoslo, comprador-vendedor, es titular registral, yo compré, tengo la posesión, no tengo ningún problema. Bueno, entonces dirías, ¿para qué quieres la prescripción como medio para adquirir? Así Ve es. y pídele el otorgamiento y firma de escritura, ¿no? Sin embargo, puede haber casos como el que planteaba en un inicio, que no sea tan fácil, porque quien vendió a su vez no tenía inscrita la propiedad. Entonces, es el que su título sea perfecto, no implica, y no tenga vicios, no implica o la ley no lo limita a que pueda acudir a un juicio de prescripción. De prescripción. Sí. Entonces es establecido, la Corte entonces ha establecido que el que está legitimado para pedir tanto la formalización en escritura de su compraventa como ha reunido las condiciones para poder adquirir por prescripción, puede optar por ambas. Incluso de los criterios más recientes han establecido que ya agotado, yo pedí el otorgamiento y firma de escritura y está la sentencia que ordena que se firme y se haga una escritura ante notario, y incluso en caso de que el rebelde el que vendió no lo quiera hacer, el juez la firma y perfecto, se inscribe. ¿Por qué circunstancias no se pueda llevar a cabo la ejecución de esa sentencia? No lo sabemos, pero lo importante es que a pesar de que agotemos ese medio, la Corte interpreta que es posible que agotado yo, si a mi interés conviene, puedo yo promover el juicio de prescripción a pesar de ya haber acudido al juicio de otorgamiento y firma de escritura. Puedo pedir puedo lograr la formalización a través de una sentencia por prescripción. Ese se me hace un criterio interesante, claro, pues, que disipa dudas y bueno, orienta más bien abona a esa seguridad jurídica, que hay otro criterio que también orienta por ese camino de tener que lograr una seguridad para aquellos que adquieren un bien inmueble. Un bien así. No importa no importa que sea perfecto su título, la ley no limita en ese sentido. Procesalmente hablando, dentro de los juicios se ha observado también que en ocasiones hay una figura que se llama el allanamiento
una figura que... ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento es el condescender a las prestaciones que te reclaman en un juicio. Me allano a tu pedir. Muy bien. Yo te reclamo la prescripción, en el caso volvamos del que me vende, y el que me vende pues, sea persona a juicio y me dice, sí, perfecto, no tengo ningún problema justamente porque reconozco que yo te vendí. Sin embargo, como estamos en un mecanismo de obtener la prescripción a través de la posesión que se ha llevado a cabo con ciertos requisitos, el allanamiento per se no es suficiente para Muy tener bien. por acreditados esas condiciones o elementos, ¿no? La Corte ha establecido, bueno, que tendrá que probarse igualmente que ha sido en calidad de dueño esa posesión, que ha sido pública, continua y pacífica. No lo subsana, el allanamiento no tiene el alcance de como en otros casos, se opera en que cuando alguien se allana de manera directa, si ya no hay un periodo probatorio, se dicta una sentencia favorable a los intereses. En este caso no es así, ¿no? Muy importante Sí. esto, conocerlo y saberlo. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Vamos a hacer un corte y me gustaría que nos platicara sobre el tipo de resoluciones que puede haber en los juzgados, en qué es lo que pudiéramos obtener. No tardamos nada, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Mauricio Ruiz Yo soy Reina. y queremos invitarlos para que todos los lunes nos acompañen a partir de las 5 de la tarde a este nuevo programa que se llama En Bohemia, donde, bueno, vamos a tener muchas canciones, muchos recuerdos. ¿Qué más, Reinita? muchos recuerdos, vamos a platicar con ustedes. Va a ser música del corazón, amigos, que de verdad les va a gustar. Música en vivo y además aceptamos De todo todas un sus poquito. peticiones, ¿verdad? Ujú. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Los esperamos, recuerden, lunes 5 de la tarde. Por Anesma Networks. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por sus comentarios y sus saludos, muchísimas gracias. Brenda López, te mandamos un abrazo desde Anesma Networks. En este caso, Ulises, ¿qué tipo de sentencias, de resoluciones pudiéramos obtener a través de este juicio que nos comentas de prescripción positiva? Lo que ya comentábamos, pues la mayor utilidad que le versa a la sociedad este tipo de juicios cuando son declarados procedentes y se declara que ha prescrito y por tanto ha adquirido por posesión, ha adquirido la propiedad de un bien a través de la prescripción. Esa sentencia que lo declara de esa forma es el título que le es útil para ser inscrito y entonces ya tenga esa, técnicamente se llama oponibilidad ante todos, ¿no? En un primer momento tenía una deficiencia en que solo era Sí. útil entre quien le vendió, pero no tenía esa eficacia plena, ¿no? De ser de que se generara el respeto, ¿no? de Ante todos terceros, ante terceros, poder justamente. vender ya después la propiedad, Totalmente. todo. Sí, entonces estas resoluciones en lo sustancial, una vez que tienen acreditadas esas características, pues eso es muy útil. Aquí no conozco mucho la legislación de otros estados, pero en esto de las resoluciones se me hace importante, me llega el conocimiento que tengo de ello, Sí. muy somero, pero lo comparto, que es en el Estado de México han implementado juicios sumarios al respecto de la prescripción de buena fe, únicamente de buena Muy fe, bien. que son juicios que realmente son muy breves, ¿no? Varía dependiendo de la carga de trabajo, pero estamos hablando que va desde semanas a pocos meses. Son inmediatos, muy breves y obviamente van con esa sinergia, ¿no? De abonar a la seguridad jurídica que las Sí. personas necesitan sobre la certeza de su propiedad. Y en este caso que ellos tienen la conciencia, bueno, pues son propietarios, Así sin embargo es. tienen limitantes que solo les permite tener los atributos de una posesión. Entonces es bueno, me parece ser Claro, cómo para no. la Aquí comunidad en Ciudad del de Estado. México, Ulises, Es- aproximadamente ¿cuánto tiempo dura un juicio? Igual, por la carga de trabajo, me he visto más o menos que llegan al conocimiento de la autoridad revisora, en este caso una sala civil, un juicio que se ha desarrollado con sentencia en un lapso
dependiendo de si no hubo mucha problemática, Claro. de 6 meses a 1 año. Muy bien. De 6 meses a 1 año. A veces son plazos un poquito más complicados cuando viene no tan sencillo, ¿no? Que demanda no solo al que es titular registral, sino aquí, bueno, hago otro Claro. comentario sobre uno de los criterios que establece la Corte, que establece que debes demandar por inicio, como requisito que prevé la ley, al titular registral. Es el primer interesado al que debes acudir a demandar. Y decía yo en la hipótesis o el planteamiento que es el inicio del programa, puede darse el caso que en quien te venda no esté inscrito. Bueno, cuando yo acudo a la acción de prescripción, no necesariamente demando al que me vendió. Tengo que demandar, porque la ley así me lo exige, al titular registral. Sí. Y eso no me limita de tener que demandar, la jurisprudencia dice, al verdadero propietario, pero parece un poco una especie como de garimatías, pero porque si ya me vendió, pues yo soy el verdadero propietario, no me voy a demandar a mí. El tema está aquí en demandar al vendedor, que al final del camino va a abonar en esa seguridad sobre la certeza de la existencia del acto de la compra-venta, porque ¿qué pasaría si no llamo a juicio al vendedor? Puede darse el caso de que yo esté en un estatus de mentir y no sea él el que me vendió. Entonces estaríamos dejando sin defensa a esta persona que me vendió. Por eso la jurisprudencia tiene ese alcance, esa utilidad de que no solamente se debe demandar al titular registral, sino además a quien me vendió. O en el caso de que sea una posesión sin título y que yo conociera quién es el propietario, bueno, pues para que tenga ese efecto que tiene en contra de quien pierde la propiedad, pues llamar a quién es el verdadero propietario a juicio. Pero si no lo conozco, tampoco me obliga la ley. Puede que no conozca quién es el propietario. Pero en el caso de los que compran a través de un título objetivamente válido, un contrato de compra-venta, bueno, pues generalmente pues sí saben quién les vendió, ¿no? Y ahí entra ese supuesto que aborda la Corte, que también debes de llamar al verdadero propietario y en este caso a quien te vendió. Para integrar esa relación jurídico-procesal y llegar al final del camino con una sentencia útil. Con esa sentencia favorable, útil, como bien comentas, que sería nuestro título de propiedad. Correcto. Muy bien. ¿Qué recomendaciones finales, Ulises, pudieras ahora sí que compartirnos a todos nosotros de este tema súper importante y que necesitamos saber? Yo creo que en el curso del programa, bueno, creo que se pudo haber detectado la necesidad o el interés que deben tener aquellos que son propietarios y que aun cuando tengan la tranquilidad de que adquirieron con todas las formalidades, pues no sean tan desatentos, no sean tan descuidados, ¿no? En los actos de cuidar sus inmuebles. Hablemos de la comunidad que está en otro país y tiene sus inmuebles y tiene esa intranquilidad. Bueno, el primer punto de tranquilidad que les puede dar es el hecho del término amplio que tiene para proteger esa propiedad, ¿no? Un lapso de 10 años, cuando alguien se ha metido sin título a tu bien, pues tienes ese lapso para la defensa de tu bien con los mecanismos, ya decíamos, civiles o penales, ¿no? En el caso de un despojo. Eso pues quedaría como un límite o recomendación, como pauta, claro, pues, cómo no, de manera directa o indirecta, pues mandar a personas, bueno, que bajo su orden pues hagan la revisión, ¿no? La supervisión del estatus de su inmueble. Por otro lado, me gustaría hacer énfasis derivado de la práctica para el gremio, ¿no? Para los abogados, mis colegas, que están del lado de la defensa de los intereses, ¿no? De quien tiene el deseo de ya tener un título, quiere tener la plenitud y acude a un juicio de prescripción, pues no olvidar que la ley establece que solo la posesión como estado de hecho que se adquiere y se disfruta en concepto de propietario es la que es útil para lograr la prescripción. Es como que el parteaguas, lo necesario, lo indispensable. Ese es son los puntos más importantes, ¿no? Entonces no hay que olvidar que son dos cosas, el adquirir y el disfrutar. Y muchas de las veces las pruebas enfocadas a esos requisitos se cargan o tienden solamente al disfrute. Me he conducido, he disfrutado. Pero ¿qué pasa
con en qué momento adquiriste, y no hablo del acto de la compraventa, eso es solo ello, no, la causa generadora de tu posesión, no basta que la digas, revélala. ¿Cómo me revelas en qué momento empezaste a poseer con ese carácter de dueño? Entonces, esa sería la recomendación para los que defienden los intereses de quien acuden a pedir acuden a iniciar un juicio de prescripción para adquirir la propiedad. Sí. Pues muchas gracias, Ulises. Yo te agradezco mucho, de verdad, toda la información que nos has proporcionado el día de hoy. Estoy segurísima que, por supuesto, esta información les ha sido de suma utilidad. Muchas gracias nuevamente. Yo les agradezco mucho y los espero la siguiente semana en una emisión más de su programa Por la Derecha. Muchos saludos. Gracias.